La batalla en NASCAR de los 60 a los 70 no solo se libró en las pistas, sino también en los talleres de ingeniería. Ford y Chrysler se enfrentaron con los temibles Hemi y Bosch. Hoy revivimos precisamente al legendario pero prohibido Bosch 429 de Ford. Quédate hasta el final para conocer la impactante historia detrás de este motor que dio mucho de qué hablar por mucho tiempo. Para entender al Bosch 429 hay que viajar en el tiempo a 1964, cuando NASCAR era el campo de batalla donde los fabricantes jugaban a la guerra con motores. Ford con su poderoso 427 dominaba las pistas, era rápido, confiable y sobre todo ganador. Y ya sabemos cómo funciona esto en el automovilismo. Si ganas el domingo, vendes autos el lunes. Ford estaba feliz, los concesionarios también, y todo parecía ir muy bien. Hasta que Chrysler se cansó de ver cómo su 426 Westhead era humillado fin de semana tras fin de semana. Entonces, en una jugada que cambiaría la historia, Chrysler le puso cabezales estilo Hemi al bloque 426. El resultado fue el nacimiento del legendario 426 Hemi, una bestia diseñada para aplastar rivales. Y vaya que funcionó. Con Richard Petty al volante del número 43 azul Plymouth, el Hemi no solo ganó, arrasó. Una victoria por una vuelta de ventaja en Daytona en 1964. Una paliza con todas las letras. El padre de Richard, Lee Petty, ya lo había hecho antes, pero esto era otra liga y el dominio fue total. Plymouth en primer, segundo y tercer lugar. La gente aplaudía de pie, y Ford, que siempre ganaba cómodamente, se quedó viendo desde afuera. Esa carrera no solo marcó una victoria, marcó una revolución. El Hemi puso a Chrysler de nuevo en el mapa de NASCAR y forzó a Ford a replantear todo su enfoque que hasta ahora le había servido para ganar carrera tras carrera. El mensaje era claro: si querías competir necesitabas algo más radical. El orgullo de Ford estaba herido y eso en Detroit es peor que perder dinero. En este escenario, la mesa estaba servida para que Ford comenzara a desarrollar su motor más ambicioso, el Bosch 429. Ford no se iba a quedar de brazos cruzados mientras Chrysler presumía su Hemi por todas las pistas, así que en tiempo récord sacaron de la galera el 427 Cammer, apodado el Milagro de 90 días o 90 Days Wonder. Y no era para menos. En solo 3 meses, los ingenieros de Ford tomaron su confiable bloque 427 FE y lo transformaron en una obra maestra de la ingeniería, añadiéndole un árbol de levas de cabeza y una línea roja que empezaba donde apenas llegaban otros motores. Los números: unos absurdos 657 caballos de fuerza en configuración de competición. Sí, en 1965, era un misil con válvulas, pero había un problema: era demasiado bueno. NASCAR, que por entonces aún tenía rastros de Stock Car Racing, puso el grito en el cielo. Motores de árbol de levas en cabeza, tecnología que ni los concesionarios sabían explicar, era un rotundo no. Así que en vista de la situación decidieron que mejor era prohibir este motor, al igual que el 426 Hemi. Ambas máquinas eran tan avanzadas que NASCAR tuvo que detener la guerra tecnológica al menos por un tiempo. Pero la historia no había llegado a su fin, y es que después del veto de 1965, NASCAR se dio cuenta de que no podía frenar el avance para siempre. Así que en 1968 levantó la prohibición y permitió el uso de motores de alto rendimiento. Ford, que no había olvidado la paliza del Hemi, sabía que no podía competir con motores convencionales. Necesitaba algo nuevo y letal. Así nació el Bosch 429, un V8 masivo con cámara hemisférica inspirada en la ingeniería de competición, diseñado exclusivamente para aplastar rivales en las pistas. No era un motor cualquiera, sino un arma para NASCAR. Pero para correr había que homologarlo, la regla: vender al menos 500 unidades al público. Y el coche elegido para ello fue nada menos que el Mustang, que como el motor no cabía ni a patadas, CarCraft tuvo que modificar el chasis para hacerlo encajar. Así nació el Mustang Bosch 429, más por necesidad que por capricho. Un misil disfrazado de muscle car creado para que Ford pudiera pelear en serio. En 1969, NASCAR vio un terremoto y lo impensable pasó. Richard Petty, el rey de las pistas y rostro emblemático de Chrysler, cambió de bando y firmó con Ford. El mismo piloto que había humillado a Ford con el Hemi, ahora se subía a uno de sus autos. El golpe fue tan duro que todos quedaron viendo estrellitas. Pero Petty no llegó solo. Ford armó un Dream Team con Cale Yarborough, David Pearson y Bobby Allison, todos nombres temidos por la competencia. Ford abrió la chequera y dijo: quiero ganar cueste lo que cueste.
El resultado no pudo ser diferente. Se jugaron una temporada demoledora. Ford dominó con autoridad, no solo gracias a sus pilotos estrella, sino también al imponente Boss 429 que rugía como una bestia hambrienta. Ganaban carreras y dejaban a la competencia masticando el polvo. En 1969, Ford consiguió la revancha del desastre de 1964, pero las victorias en NASCAR nunca duran para siempre y Chrysler respondería pronto. El Boss 429 tenía músculo, sí, pero aún le faltaba una chispa para desatar todo su poder. Y allí entró Holley, la marca mágica de carburadores, con una solución brutal, el Dominator, un monstruo diseñado exclusivamente para alimentar a las bestias de NASCAR. Este carburador no era cualquier cosa, tenía más flujo de aire que una turbina de avión y estaba calibrado para que el Boss 9 respirara a pleno pulmón en la pista. Así que la gloria no tardó en llegar. En Atlanta 1969, Cale Yarborough se subió al Boss con el nuevo setup y voló hacia la victoria. Fue la primera vez que un Boss 429 ganaba en NASCAR y dejó claro que Ford no solo tenía pilotos, también tenía ingeniería de vanguardia. Con el Dominator rugiendo bajo el capó, el Boss 9 por fin hacía honor a su nombre. La guerra volvía a calentarse y Ford mostraba que iba en serio, muy en serio. Todo era una linda historia de velocidades desproporcionadas, pero algo inesperado ocurrió. Y es que aunque en las pistas el Boss 429 era una bestia, en la calle fue otra historia. La historia del Mustang homologado sonaba bien sobre el papel, un muscle car legendario con un motor diseñado para devorar óvalos. ¿Qué podía salir mal? Bueno, la verdad es que todo salió mal. Para empezar, el Boss 429 no rendía como se esperaba. Con más de 600 libras solo de motor y una puesta a punto pensada para girar a 7000 revoluciones por minuto en pista, el auto se sentía torpe en ciudad. En el cuarto de milla apenas lograba tiempos de 13 segundos, lejos de lo que uno esperaría de semejante monstruo. Ford intentó disimular el desastre, le cambió el árbol de levas, jugó con el carburador y aún así el Boss 429 seguía sin explotar su potencial. Todo por culpa del peso, la compresión domesticada y un chasis que no estaba hecho para tanta masa delantera. El Boss 429 tenía la fama, el look, el nombre, pero le faltaba el alma callejera. ¿El culpable? Un diseño tan especializado que no servía para el uso diario ni para los drags del sábado por la noche. Para empezar, las cabezas tipo Hemi del Boss eran gigantes, pensadas para alta compresión, y flujo brutal de aire en óvalos a toda velocidad. Resultaban demasiado grandes para el ritmo urbano. Ese tamaño hacía que el aire no llenara eficientemente los cilindros a bajas y medias revoluciones, justo donde viven los muscle car callejeros. Como resultado, el motor no se sentía vivo al pisar el acelerador. Tenía un retardo molesto, casi como si le costara despertarse. Y por si fuera poco, el Boss 429 era muy quisquilloso con los upgrades. Nuevo carburador, múltiple de admisión, árbol de levas. Nada parecía mejorar realmente el rendimiento. El motor estaba diseñado para una cosa y solo una: NASCAR, no para ser modificado como cualquier V8 de calle. Si algo tenía el Boss 429 era respeto, pero en el mundo del drag racing ese respeto no se traducía en victorias. Sam Auxier Jr., leyenda del drag, no dudó en dar su veredicto. El Boss 9 no servía para el drag. Para él, el motor estaba lejos de ser competitivo en las pistas. ¿Por qué? Era pesado, lento e ineficiente. El gran problema era que el motor no respondía bien a las modificaciones comunes que los drag racers suelen hacer. Cambiar el carburador, ajustar el árbol de levas, incluso tocar el sistema de escape, todo parecía en vano. El Boss 9 simplemente no se prestaba para transformaciones fáciles. Auxier, con su experiencia, explicó que este motor era demasiado especializado y rígido para adaptarse a las necesidades de un dragster. El Boss 429 parecía destinado al fracaso en el drag, pero George Montgomery, un piloto audaz, decidió darle una segunda oportunidad. Su solución: instalar Twin Turbos. Nadie sabía cómo hacer que el Boss 9 rindiera hasta que Montgomery lo transformó con turboalimentación. De ser un motor torpe se convirtió en una máquina de velocidad impresionante. La transformación fue tan radical que Montgomery comenzó a ganar en competiciones clave, dominando las carreras de tal manera que la NHRA tuvo que prohibirlo en 1975. Y es que el Boss 429 turboalimentado era demasiado bueno para el reglamento, rompiendo todos los límites establecidos. Este giro de 180 grados se convirtió al Boss en una leyenda del drag.
pero su éxito fue breve. Después de romper las reglas, las autoridades lo frenaron, pero el impacto de su redención quedó grabado en la historia del drag racing. Tras su retiro en los 70, el Boss 429 cayó en el olvido, pero en los 80, las reglas del NASCAR y NHRA comenzaron a flexibilizarse, permitiendo el regreso de los motores Big Block. Esta modificación permitió que motores considerados obsoletos, como el Boss 429, volvieran a competir al más alto nivel. El resurgimiento comenzó en 1981 cuando Ronnie Sox, el legendario piloto de drag racing, le dio una nueva vida al Boss 9, demostrando que aún tenía potencia para enfrentarse a los mejores. Sin embargo, el verdadero renacimiento ocurrió cuando Bob Glidden, campeón de Pro Stock, llevó al Boss 429 a nuevas alturas. Glidden extrajo al máximo potencial del motor, logrando varias victorias y mostrando que, aunque no era nuevo, el Boss 429 aún podía competir con los motores más modernos, marcando su regreso triunfal en las competencias de Pro Stock. El Boss 429, inicialmente subestimado por su bajo rendimiento en la calle y en drag, experimentó un renacimiento en los años 1985 a 1989. Bajo el mando de Bob Glidden, el motor alcanzó victorias en Pro Stock, restaurando su reputación y convirtiéndose en una leyenda. Lo que en sus primeros días parecía un fracaso, ahora era considerado un monstruo de potencia. Las victorias de Glidden demostraron que el Boss 429, aunque malinterpretado en sus inicios, tenía un gran potencial en las manos correctas. Este motor pasó de ser un simple error de diseño a un símbolo de perseverancia y potencia. Se transformó en un ícono de culto, admirado por los entusiastas de los muscle car y las competiciones de alto rendimiento. Así, el Boss 429 dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Y para más contenido como este, activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.